¡Hey! ¡Hola! Ahora que ya está disponible Deadpool y Wolverine en digital y por lo tanto se puede hacer un análisis más a detalle, he decidido remasterizar el video de las 100 referencias y curiosidades de esta película, incluyendo muchas, pero de verdad muchas más de ellas, así que esto estará de huevos. Esto estará de huevos. Primero tenemos que en la poderosa intro de Marvel Studios está incluida una escena de la batalla final de Deadpool 1, seguido de las letras del logo cambiando a color rojo y amarillo en referencia a los colores de Deadpool y Wolverine. Luego el chimichango hace mención a la compra de Fox por parte de Disney, motivo por el cual muchas películas fueron canceladas como las del Gambito de Channing Tatum, pero este cambio también dejó cosas buenas como que los derechos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos regresaron con papá, así que ahora solo faltan los de Spider-Man que los tiene Sony Pictures. ¡Quiero al hombre araña! Luego la tumba de Logan fue donde los mocosos del proyecto X-23 lo enterraron al morir, o sea el proyecto donde usaron ADN de Wolverine en Laura por lo que técnicamente es su hija artificial, mientras que en cuanto a sus restos de adamantium, son la aleación de metal que le injertó dolorosamente William Stryker en Wolverine Orígenes, que a su vez es una referencia a la portada del cómic Casualties of War Wolverine. Luego en cuanto a los pibes que llegan a arrestar a Deadpool trabajan para la TVA, agencia la cual fue introducida en la serie de Loki y se dedica a proteger la sagrada línea del tiempo, o sea que en resumen que nadie viaje en el tiempo irresponsablemente, agencia la cual tiene tecnología para podar a toda amenaza que atente contra ello, acto el cual te manda al vacío que es un plano al final del tiempo donde reside una criatura llamada Alliot, o sea la vista en Loki temporada 1 episodio 5 que al devorarte te borra de la existencia, que por cierto uno de estos agentes es interpretado por Rob McElhenney, o sea el socio de Ryan Reynolds quien también tiene acciones en el club de fútbol West Ham. No por nada una variante de los Deadpool Corps tiene la bandera de Gales en su pecho, solo que lamentablemente su escena fue eliminada, la cual consistía en que iba a robar las garras de Wolverine para enfrentar al señor Poole durante la intro, pero nuestro chimichango lograría vencerlo al podarlo épicamente, y ya una vez en el vacío este sería brutalmente devorado por Alliot, escena la cual al menos sí está incluida en los trailers. Luego cuando Wade menciona que el cuerpo humano tiene 206 huesos, pero a él por su parte le crece la sin hueso cuando ve Gossip Girl, es debido a que esta serie fue protagonizada por Blake Lively, o sea su actual esposa, y quien gracias a los créditos de esta película sabemos que también interpretó a Lady Deadpool. De hecho a ello se debe el diálogo de Nicepool diciendo que a pesar de Lady Deadpool recién haber dado a luz a Baby Pool, se sigue viendo espectacular ya que Blake en la vida real también se ve bien Ricarda tras haber dado a luz, pero a su vez gran parte del mérito es para la doble de acción Christian Bethridge, ya que ella puso el cuerpo mientras que Blake puso la voz. La vida es fácil, pero tu culote me la pone dura. Luego en cuanto a Deadpool bailando la canción Bye 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 de NSYNC, quien realmente estaba bajo la máscara era el bailarín Nick Polly haciendo referencia a Dancepool, mientras que en cuanto a la canción esta no es la primera vez que aparece en una película de la saga X-Men, ya que también sonó en la radio durante la escena en que Wolverine roba el auto de Cyclops en X-Men 2. No la pongo porque si no los policías del copyright me meten la macana por el culo. Luego en cuanto a Deadpool portando las garras de Wolverine, es una referencia a Wolverine Pool de Tierra TRN 1946, dimensión en la cual Wade Wilson fue sometido al proyecto Arma Plus en lugar de Logan. Luego si de por sí Kevin Feige ya había dejado en claro múltiples veces que el UCM es Tierra 616 a pesar de la molestia de algunos fans, nuevamente lo volvió a hacer cuando Deadpool intenta unirse a los Avengers. De hecho viaja al año 2018 que es cuando Thanos invadió la Tierra en Infinity War, que en cuanto a Happy no olvidemos que es el jefe de seguridad de Industrias Stark interpretado por el actor John Favreau, o sea el mismo actor quien también interpretó al mejor amigo de Matt Murdock, Foggy Nelson en Daredevil de Ben Affleck, película de la cual proviene la Electra de Jennifer el amor de mi vida Garner. Luego en cuanto a la oficina de Happy vemos que tiene de adorno el escudo de Cap que nunca se terminó, el maletín de Iron Man que contiene la armadura Mark V vista en Iron Man 2 y el reactor ARC que es la prueba de que Tony Stark sí tiene corazón, cuya escena más emblemática fue en el funeral de Toñito en Avengers Endgame. Luego por acá están las cartas del Capitán América que coleccionaba el agente Coulson en Avengers 1, luego por acá la máscara de Iron Man que usó este mocoso en Iron Man 1 y que años más tarde Kevin Feige confirmó que era el mismísimo Peter Parker, máscara la cual está tapando la foto de cuando cursó el internado Stark, ya sea haciendo referencia a que su identidad fue borrada años más tarde por Doctor Strange o simplemente porque se quisieron ahorrar el sueldo de Tom Holland. Y por último de su oficina vemos el póster de la Stark Expo de 1954 en la cual Howard Stark, o sea el papá de Tony, presentó su auto volador en Capitán América el primer Vengador. Luego en cuanto a la numeración de tierras confirman que la saga X-Men de Fox es la 10005, en la cual a pesar de que dan a entender que la película de Logan también pertenece a este universo, no necesariamente significa que también sea la misma línea temporal, sino en su caso es la 17315. Pero los números no mienten. Luego en cuanto a los amigos de Deadpool tenemos a su exnovia Vanessa, quien en los cómics es una mutante cambiaformas llamada Copycat, a los mutantes Colossus, Shatterstar de la X-Force, Negasonic y su novia Yukio, Peter cuyo poder es tener diabetes tipo 1 y tipo 2,
tenemos la ciega Al, a quien le gusta hacer muñecos de nieve pero no como los de Frozen de Disney, el taxista Dopinder y el barbón visto en el bar de la comadreja llamado Buck. Luego, en cuanto a la agente Paradox, en los cómics es el juez de la TVA que sentenció a She-Hulk cuando viajó en el tiempo para evitar la muerte de Hawkeye, quien al decirle a Deadpool que si en un futuro la sagrada línea llega a ser destruida la vengarán, está haciendo referencia cuando Tony le dijo a Loki que si no pueden proteger a la Tierra le promete que la vengarán, y también hace referencia a la icónica frase de Logan cuando dice que por fin sabe lo que se siente morir. Con que así se siente. Luego, en cuanto a las nuevas espadas de adamantium de Deadpool, en los cómics más bien están hechas de carbonadium, o sea un metal radioactivo que ralentiza el factor regeneración de Wolverine y por lo tanto lo puede degollar con ellas, como hizo en el cómic Deadpool mata al universo Marvel, metal del cual también están hechos los tentáculos del mutante Omega Red. Luego, en cuanto a las variantes de Wolverine, tenemos al enano de 1.60 de estatura totalmente fiel a los cómics, a Wolverine de Tierra 295 quien perdió su brazo ante Cyclops, a Patch que es la identidad que usó cuando se refugió en la isla Madripoor, a un ruco haciendo referencia a Old Man Logan, al de traje café que empezó a usarlo a partir del cómic Uncanny X-Men, donde de hecho vemos que en las garras de Wolverine se ve reflejado Hulk como en el cómic Increíble Hulk número 340, escena en la cual, por cierto, Wade le dice a Hulk criatura tonta, haciendo referencia a cuando Loki también se lo dijo y ambos terminaron vapuleados. ¡Yo soy un dios, criatura tonta! Soy el Jesús de Marvel, criatura tonta y no... Luego a otro crucificado cual Jesucristo con cráneos a sus pies, como en esta portada de Uncanny X-Men, cómic en el cual un grupo militar conocido como los Saqueadores fueron en búsqueda de venganza contra los X-Men, solo que como no encontraron a ninguno de ellos más que a Wolverine, lo crucificaron cruelmente en una X, mismos villanos a los cuales ya vimos en la película de Logan, escena la cual es muy similar a esta de Superman Man of Steel, que hablando de Superman, otra de las variantes es interpretada por Henry Cavill, a quien los fans han estado pidiendo como desgraciados, y Deadpool le prometió que aquí en Marvel lo tratarán mucho mejor que en DC. Variante la cual para sacar sus garras sacude sus manos como la escena que se hizo meme de Misión Imposible, y también tiene rasurado el bigote haciendo referencia al bigote mal editado de Superman en la Liga de la Justicia. Luego Deadpool llama a una de estas variantes Honey Badger, el cual es el apodo de una clon de X-23 creado por la corporación Alchemax. Luego, cuando Deadpool por fin llega con la variante ideal, le dice a tu izquierda, la cual es una referencia a la icónica broma que se hacen Capitán América y Sam Wilson. A tu izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda. Luego, cuando son arrastrados al vacío, vemos un cómic de Secret Wars, en el cual el multiverso entra en crisis y nuestros héroes se tienen que unir para salvarlo, así como veremos en Avengers 5 y 6. Luego también aparece el casco plateado con alas de Thor, un helicarrier de S.H.I.E.L.D., el escudo del Capitán Hydra, el logo de Fox en paz descanse, el puente Golden Gate de San Francisco que fue manipulado por Magneto en X-Men 3, la nave Q-Ship de la Orden Oscura de Thanos vista en Infinity War, la nave Benatar de los Guardianes de la Galaxia, el Palacio Real de Asgard, la habitación roja vista en la película de Black Widow y el planeta Nidavellir donde crearon la Stormbreaker de Thor. Luego, en cuanto a los lacayos de Cassandra Nova, vemos que están conduciendo a lo Mad Max la motocicleta del Cap, el coupé de Red Skull, el primer vehículo de los Cuatro Fantásticos llamado Fantastic Car y la van de cupcakes vista en Moon Knight. Luego, después de hacer una referencia a la película de Furiosa, el actor Chris Evans hace un aterrizaje de superhéroe haciendo creer a Wade que dirá su icónica frase Vengadores Unidos, pero en realidad dice llamas a mí, ya que el actor también interpretó a la Antorcha Humana. Y como dice un amigo mío, es hora de pelear. Pero este no es el único personaje de Fox, ya que también tenemos a Lengua de Sapo, a Pyro cuyo poder mutante es manipular el fuego, a la garras de Adamantium Lady Deathstrike, a la detectora de Gen X Calisto, a Juggernaut quien es medio hermano de Charles Xavier y por lo tanto también de Cassandra. De hecho, la telepatía de su hermano fue la razón por la que decidió usar este casco. También al teletransportista y papá de Nightcrawler Azazel, quien por cierto muere épicamente a manos de Blade mientras intentaba teletransportarse, al panzón Blob, a la manipuladora de energía psiónica Psylocke, al ruso que fue contratado para asesinar a Punisher, a Sabretooth quien es el hermano de Wolverine, solo que en teoría para este punto ninguno de los dos lo recuerda, uno por el balazo que le metieron con una bala de adamantium y el otro porque el procedimiento que le hicieron en el proyecto Arma X le borró la memoria, y por último al Bullseye de la película de Daredevil de Ben Affleck, pero interpretado por otro actor al igual que la mayoría de estos inútiles. Luego, en cuanto a la calva pedora, repito que es hermana gemela de Charles, quien desde que estaban en el útero de su mamá detectó maldad en ella y le provocó un aborto inconsciente, pero esta sobrevivió y juró venganza contra él. Poderes entre los cuales también tiene telepatía y cambio de fase, como vimos múltiples veces en esta película. De hecho, la agente B15 menciona que es una mutante nivel Omega, clasificación por la cual se le conoce a todos los mutantes que son tan poderosos que ni siquiera hay forma de medir sus límites. Luego, ya en su base, que es el cadáver de Ant-Man gigante, sobre quien Deadpool hace una broma diciendo que Paul Rudd por fin envejeció, ya que a sus 55 años se sigue viendo como de 30. Vemos que su trono es la silla de Thanos, en la cual tiene colgada la capa de levitación de Doctor Strange, pero también posee la silla de ruedas de su hermano Charles y un anillo de onda que usan los hechiceros, pero con dos gemas del infinito incrustadas, específicamente la del tiempo para viajar en el tiempo y la de la realidad para poder abrir portales entre realidades.
El círculo de chispitas de Marvel. Luego, en cuanto al vehículo aéreo que usan nuestros protas para escapar de la base de Cassandra, son los restos de un centinela vistos en X-Men Días del Futuro Pasado. Luego, cuando un agente insulta a Canadá, Deadpool le dice que saque a su país de su puta boca, haciendo referencia cuando Will Smith le dijo lo mismo a Chris Rock sobre su esposa en los Oscars. Luego, en cuanto a la banda sonora, escuchamos Greatest Show, que es la joya principal de la película protagonizada por Hugh Jackman. También Music Man del musical de Broadway, que también es protagonizado por este cerdo. Y también I'm With You de Avril Lavigne, ya que la belleza también es canadiense al igual que estos dos personajes. Luego, en cuanto a la base de la resistencia, por un lado está el monumento a la bruja escarlata visto en Doctor Strange 2 y por el otro la cama de Thor vista en Thor Ragnarok, equipo el cual aparte de los tres ya mencionados también está el cazavampiros Blade del actor Wesley Snipes, quien en la vida real no es muy buen amigo que digamos de Ryan Reynolds y ambos se lo dejan bien claro, al parecer porque tuvieron problemas en el set de Blade donde Ryan interpretó al cazavampiros Hannibal King, pero de paso también le mandó una indirecta al actor Marshall Ali diciendo que él es y siempre será el único Blade, a lo cual Deadpool responde con un gesto sarcástico ya que sabe que un nuevo Blade viene en camino. ¿Cómo se lo decimos, señor? Y por último de la resistencia, cuando Deadpool le muestra sus condolencias a Elektra por la muerte de Daredevil pero a la belleza se la suda entera, podría ser una referencia a cuando la belleza y Ben Affleck eran esposos pero su matrimonio no terminó muy bien que digamos, equipo el cual a pesar de que nunca los vimos como tal también pertenecieron Magneto, Quicksilver, el Daredevil de Ben Affleck y Punisher, pero no especifican el de cuál de estos cuatro actores, que por cierto X-23 por su parte cuando está a punto de pelear se pone los mismos lentes que robó de una tienda en la película de Logan. Luego esta secuencia nos deja otras dos referencias. La primera es que nuestros protas hacen una parada en Joe's Dinner, restaurante al cual en los cómics asisten villanos de Spider-Man, entre ellos lacayos de Kingpin, y la segunda es que cuando Wolverine reta a Deadpool a decir una sola palabra más, si ves esta película en español, güey responde Tangamandapio, pueblo el cual sí existe en México pero es más conocido porque ahí vive el cartero Jaimito del programa Chavo del 8. Luego esta tienda ortopédica llamada Liefeld hace referencia a Rob Liefeld, o sea el creador de Deadpool en los cómics, mientras que el detalle de la tienda ortopédica es debido a que siempre se han burlado de que no sabe dibujar pies. Luego tenemos una locura de variantes chimichangas como Lady Deadpool, también conocida como Wanda Wilson de Tierra 3010, la cabeza zombie Headpool de Tierra 2149, Dogpool de Tierra 103-173, Babypool quien es interpretado por el hijo de un año de Ryan y Blake Colleen Reynolds, y mismo caso con Kidpool quien es interpretada por su hija de 7 años Inez Reynolds, quien al ser menor de edad en vez de armas de utilería le pusieron pistolas de agua. Luego Deadpool vaquero de Tierra 1108, Ronin Pool de Tierra 11542, Kingpool de Tierra 94535, Deadpool 2099 de Tierra 16356, Zenpool de su faceta como maestro Zen, Canada Pool que como su nombre lo dice es totalmente fiel a sus raíces, y el resto son creaciones totalmente originales del UCM como Nicepool, quien al jamás haber manifestado una enfermedad terminal, nunca experimentaron con él ni le injertaron el gen X de forma artificial, razón por la cual no tiene super regeneración. ¿Regenerar? Pelotudo el cual antes de irse con San Pedro rompe la cuarta pared para decir La Propuesta, que es la película que Ryan protagonizó junto a Sandra Bullock. Luego en cuanto a por qué Peter es el personaje más importante para cualquier Deadpool, es un homenaje al actor Rob Delaney debido a que su hijo de 2 años murió de una enfermedad días después de terminar el rodaje de Deadpool 2, por lo cual Ryan no quiso desaprovechar esta película para rendirle un homenaje a ambos. No sé por qué estoy llorando. Luego en cuanto al negocio con la foto de Stan Lee, o sea el creador de Marvel, se llama Tu Amigable Vecina Tintorería, lo cual es una referencia a tu amigable vecino Spider-Man, que es el personaje favorito de este puerco, escena en la cual Deadpool se burla de que la saga del multiverso ha tenido unos cuantos fracasos como Ant-Man 3 Quantumania, The Marvels e Invasión Secreta. Por ello es que instantes antes, cuando le dio la bienvenida a Wolverine al UCM, le dijo que se estaba uniendo en un momento difícil. De hecho también se burla de cuando Dwayne Johnson dijo que la jerarquía de poder de DC estaba a punto de cambiar y lo terminaron despidiendo. Luego en cuanto al traje de spandex amarillo de Wolverine, este debutó en el cómic El Increíble Hulk número 180, que en el caso de las películas fue visto en una escena eliminada de Wolverine Immortal. Luego cuando el chimichango se preocupa por haberse visto a sí mismo moribundo en los brazos de Thor, podría ser tremendo spoiler de que Deadpool morirá ya sea en Avengers 5 o en Avengers Secret Wars, ya que Marvel nunca suele crear estas escenas solamente porque sí. Luego en cuanto a nuestros protas combinando su super regeneración para salvar la sagrada línea y de paso sobrevivir, en caso de no ser una referencia, al menos es muy similar a esta escena de los Guardianes de la Galaxia repartiendo la energía de la gema del poder entre todos para no sucumbir. Luego en cuanto al efecto que se crea cuando Cassandra está intentando borrar de la existencia a todo el multiverso, es la icónica
icónica espaguetización vista en la segunda temporada de la serie de Loki, con la cual Victor Timely murió una y otra vez, pero también con la que nuestro Señor Jesucristo descubrió que ahora tenía la capacidad de viajar en el tiempo y reescribir la historia. Luego cuando ambos van a comer shawarma es una referencia a la escena postcréditos de Avengers 1. Luego cuando sus amigos festejan su cumpleaños vemos que están comiendo pizza marca Faggy's Famous, haciendo referencia al presidente de Marvel Studios Kevin Feige, también conocido como el Gorras. Luego la escena postcréditos confirma que los personajes que pueden romper la cuarta pared como She-Hulk y Deadpool todo el tiempo están conscientes de que hay cámaras a su alrededor, mismas cámaras las cuales son usadas por la TVA para supervisar hasta el más mínimo centímetro de la sagrada línea. Luego en los créditos vemos varios de los momentos más icónicos de la saga X-Men, de los Cuatro Fantásticos, de Daredevil, de Ben Affleck y de Blade, los cuales son un homenaje al Foxverse en paz descanse. Y por último, en cuanto a la escena final donde Deadpool llama a Logan y este voltea, el director de esta película explicó que es un paralelismo a cuando los X-Men pidieron su ayuda en el pasado, pero este nunca volteó sino siguió su camino, y como esto más tarde significó la muerte de sus amigos, no quiso que le pasara lo mismo a Deadpool y por ello volteó en cuanto este lo llamó. Y lo que más pega en el corazón es que gracias a haber volteado ahora tiene una nueva familia. No llores. Está bien. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios si soy tarugo y se me pasó una referencia. Recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Santiago Pimentel, Andy Ortiz, User QT, Davesco, Israel Narváez, 437, Wilmer Cuba que dice: ¿la secuela de Godzilla Minus One se llamará Godzilla Minus 2? No entendí. Y a Luis Paredes que dice: Killer con peluca te pareces a Yelena Belova. Soy una princesa. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro y nos vemos a la próxima.